Lo que hemos visto en el proceso es preelectoral es intervención de algunas instituciones que tienen que ver con el seguimiento, perfilamiento, no solamente lo que se hacía anteriormente, que eran los periodistas, y se tenían perfilamientos de periodistas de medios tradicionales, sino lo que está comentando John de tuiteros, de lo que están diciendo en las redes sociales, esa relación con la libertad de expresión y esa relación con la democracia, pero además con el derecho de poder uno opinar en cualquier sentido. ¿Cuál es la afectación que se tiene ahí? La afectación primero es muy grande y en segundo lugar estamos definiendo hasta qué punto el Estado puede intervenir. ¿Por qué? Porque cuál ha sido una de las reacciones respecto a ciertos discursos de desinformación, cierta estructuración de cámaras de eco en la red, ha sido intentar regular el flujo comunicacional por parte del Estado, cuando esto puede incidir precisamente en una cortina de humo para implementar medidas autoritarias que hagan perfilamiento de usuarios, chequeen contenidos, y en ese sentido toca ver que las redes sociales se están convirtiendo, o más bien pueden permitir hacer cierto grabbing, cierta recolección de tweets, crear y perfilar ciertos usuarios e ir haciendo un seguimiento bastante grande. Por ejemplo, el gobierno nacional tenía unas personas encargadas de hacer perfilamiento de ciertos usuarios de Twitter con base en herramientas de análisis de sentimiento donde los calificaban como malos, neutrales o buenos según su postura política, y de ahí ir haciendo como una priorización. En ese orden de ideas, las redes han ido creando nuevas formas de seguimiento a las personas, y esto no es que sea como un malo o bueno de la red, sino es una posibilidad. Por ejemplo, con mi equipo de investigación, nosotros utilizamos que los datos en Twitter son abiertos y hacemos descargas de tweets, y con base en eso hacemos nuestros análisis para identificar dinámicas de desinformación, estructuración de cámaras de eco, pero también hay agencias que se están perfilando y hay agencias que le venden esos servicios de consultoría al gobierno para identificar grandes opositores, para identificar, como Twitter en sí es una red, los nodos de comunicación que generan núcleos de oposición, y con base en eso ir individualizando, ir haciendo seguimiento, lo cual constituye una cara de la inteligencia muy peligrosa que puede llegar a afectar la democracia y puede llegar a condicionar el ejercicio de la oposición política. Adela, ¿ustedes han contemplado esos efectos de los que ha estado hablando Jonathan y Juan cuando establecen sus diferentes políticas, o cuando ves el impacto que puede tener frente a la oposición o organizaciones o personas que hacen críticas en gobiernos, y no hago referencia en Colombia, digamos en gobiernos autoritarios, lo que ha pasado en Nicaragua, donde claramente terminan en la cárcel, o en Venezuela, donde claramente hay un seguimiento a la oposición? Sobre ese tipo de seguimiento que hacen los gobiernos, si tienen alguna política frente a este tema. Bien, primero refrendar lo que se comentaba. Los datos en Twitter son abiertos, está nuestra API, la cual pueden descargar y pueden acceder de distintas maneras, está disponible en línea. Entonces, refrendar eso y el compromiso que tenemos como compañía en ese sentido. Desde Twitter, obviamente, nos parece fundamental que se realicen distintas investigaciones, que estos datos sean utilizados para hacer este tipo de investigaciones, y que realmente se llegue a los resultados que estos académicos, que estas instituciones buscan o incluso investigan en líneas generales. Entonces, refrendar ese compromiso como compañía de tener estos datos abiertos, de tener estas herramientas para que realmente se pueda hacer esta investigación. Y volviendo un poco sobre lo que comentaba Jonathan, solo para que dejarlo sobre la mesa, desde Twitter tenemos una regla de spam y manipulación de la plataforma. Básicamente lo que dice esta regla es que no se puede utilizar Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma artificial, ni llevar a cabo tampoco acciones que manipulen o obstaculicen la experiencia de los usuarios en la plataforma. Entonces creo que esos son los dos puntos fundamentales que veo luego de las intervenciones de los colegas. Jonathan, un tema de los que se ha puesto de manera no permanente, pero más o menos cada tanto le da a los congresos de la República por ponerse creativos, y es el tema de la regulación de las redes sociales. No estamos hablando solamente de Twitter, de Facebook, de Instagram, es decir, de las diferentes redes
es vamos a regular lo que dicen los contenidos, porque allí hay muchos insultos, hay injuria. Ahora como andamos con la moda de la injuria y la calumnia, te meto 10 años a la cárcel, no puedes hablar y te quito la personería jurídica, digamos, por ahí vamos derechito. ¿Cuáles son los límites? ¿Deberían haber unos límites que el Estado establezca frente a esos temas? ¿No deben haber límites? ¿Cómo abordar esa discusión frente a los temas de libertad de expresión, pero también, como lo señalan nuestros congresistas, a la injuria y a la calumnia? Sí, bueno, sin duda yo creo que esa es la discusión grande muy grande de los próximos años, y no va a dar tampoco tanto tiempo para hacerlo. Yo creo que pues ahí hay que conciliar o diferenciar también entre la idea de tener que generar alguna moderación de contenidos, que eso personalmente y también por la posición pues, de la Fundación no estamos de acuerdo en esa idea. Es sumamente complejo y eso lo que terminaría sería convirtiendo pues, en otra cosa las redes sociales como las conocemos hoy en día. Pero por otro lado, pues por supuesto también hay una mayor demanda hacia las plataformas en términos de transparencia, en términos de estas instancias para poder tener como una segunda oportunidad, ¿no? Entonces el Oversight Board en Facebook y los canales que tiene Twitter y las plataformas, pero pues esto con la dimensión de los usuarios que tiene, pues obviamente no tiene los tiempos que los usuarios quisieran. Pero frente a transparencia, frente a las decisiones que se toman en las plataformas para que termina afectando el contenido y que termina afectando también a medios de comunicación, a periodistas, pues por supuesto hay varios asuntos que son necesarios debatir y que son importantes. ¿Y cuál es la responsabilidad también finalmente, ¿no? Que sobre esto hay una gran discusión que puede terminar relacionándose con esta sensación y sensibilidades de que tenemos que blindarnos más frente a los comentarios injuriosos o calumniosos y que por eso es necesario ampliar las leyes que así lo vean, ¿no? Yo creo que ahí también hay cascaritas de banano en esa discusión porque pues que los congresistas estén ellos mismos legislando en favor propio para ampliar su fuero y para protegerse aún más de la injuria y la calumnia, pues me parece descabellado y afortunadamente ese artículo pues no se terminó incluyendo en el texto de conciliación en el proyecto de ley anticorrupción, pero pues sembró la gran preocupación y la gran alarma, ¿no? Porque pues lo estaban intentando hacer, ¿no?